Legislativa de Desarrollo Cultural. Presidenta, ¿puede registrar mi asistencia, por favor? Violeta Cerrillo. Con gusto, diputada Cerrillo, se registra su asistencia. Continuando con el orden del día, se le concede ahora el uso de la tribuna al diputado Enrique Manuel Laveda Cirerol para que dé lectura de la iniciativa de decreto por la que propone se reforme y adicione la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones de las leyes orgánicas del Poder Legislativo y su reglamento general, orgánica del municipio, de fiscalización y rendición de cuentas y el Código Penal, todos del Estado de Zacatecas, para otorgar carácter vinculante a los puntos de acuerdo que emita la legislatura del Estado. Se autoriza al diputado dar una síntesis de la misma, toda vez que se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta de esta fecha, diputado. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Le agradezco que me permita hacer solo un resumen de la propuesta. Con gusto. Tenemos registrados hasta este momento en la actual legislatura más de 320 puntos de acuerdo, de los cuales ni siquiera el 10% han merecido la atención de los funcionarios aludidos en distintos espacios, áreas, aspectos de la administración pública y de la vida política de Zacatecas. De ahí que se haya considerado durante muchos años esta práctica parlamentaria del punto de acuerdo, del exhorto respetuoso a cualquiera de los otros dos poderes, en específico o en especial al Poder Ejecutivo y sus distintas áreas, desde el titular hasta los funcionarios del gabinete, como asuntos que terminan siendo inútiles, que no tienen ninguna consecuencia. Se les ha denominado incluso de manera peyorativa como llamadas a misa, que quien las escucha puede o no atender. Cuando que estos puntos de acuerdo representan posibles soluciones a problemas importantes, algunos de ellos inclusive delicados, y que terminan en los archivos de las dependencias, sin ser atendidos en lo más mínimo. Durante mucho tiempo, a la vez, se ha considerado imposible darle un carácter vinculatorio a estos puntos de acuerdo. Yo estoy convencido de que sí es posible y por eso hago la propuesta de reforma. Es una reforma que tiene que partir de la Constitución para que tenga todo el peso de ley y después trascienda o repercuta en otros ordenamientos legales y normativos. Solo voy a dar lectura de algunas partes de la propuesta de reforma que ustedes tienen íntegra en la Gaceta y pueden y ojalá revisen y consulten con rigor. Se establece la idea del carácter vinculatorio de los puntos de acuerdo en razón de la necesaria respuesta de los aludidos, porque además representan la posibilidad de gestión de los diputados. Una parte importante de la gestión de los diputados se expresa en los puntos de acuerdo, se expresa en esos exhortos. Leo a continuación algunos de esos párrafos. Se trata, diríase ya en la Constitución, de expedir, estoy dándole lectura a la letra de la propuesta de reforma, expedir puntos de acuerdo que tendrán carácter vinculante para los servidores y servidoras públicos del gobierno del Estado, los organismos a lo que esta Constitución otorga autonomía o de los ayuntamientos según corresponda, quienes contarán con un plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se le notifique el contenido del resolutivo respectivo, para emitir una respuesta por escrito fundada y motivada. Si nosotros logramos que esto sea una obligación constitucional, los funcionarios van a dejar de evadir la responsabilidad de contestar al Congreso estos puntos de acuerdo. En otra parte se diría: los acuerdos emitidos por el Congreso del Estado tendrán carácter vinculante para las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Estado, los organismos a los que la Constitución del Estado otorgue autonomía y a los ayuntamientos, quienes contarán con un plazo de 15 días hábiles contando a partir del día siguiente en que se notifique el contenido del resolutivo respectivo, para emitir una respuesta por escrito fundada y motivada dirigida al Congreso del Estado. La respuesta a que se refiere el párrafo anterior deberá contener al menos un informe de las acciones llevadas a cabo y, en su caso, las que se realizarán, así como una fecha probable para dar puntual cumplimiento a los planteamientos contenidos en el acuerdo notificado. En el caso de disentir del sentido del resolutivo emitido por el Congreso del Estado, porque esto puede suceder, ¿verdad? La respuesta puede decir: eso que está planteando el Congreso no es posible. El servidor o los servidores públicos a quienes se dirigió el exhorto emitirán la respuesta expresando las razones de su postura o de su negativa para darle solución a ese conflicto. Y después seguirían las consecuencias. La falta de respuesta o seguimiento a que se refieren los párrafos anteriores, desde luego de ser aprobados por parte de la servidora o el servidor público a quien se dirigió el punto de acuerdo aprobado por el Congreso, dará lugar a que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Zacatecas lo comunique a la Auditoría Superior del Estado, a efecto de que administrativamente se sancione a la servidora o el servidor público que haya incumplido, o para que se interponga ante la Fiscalía General de Justicia del Estado la denuncia y seguimiento al procedimiento penal respectivo, si es que fuera el caso, a este nivel de gravedad en su incumplimiento. Solo si le damos este carácter a los puntos de acuerdo, tendrán repercusión efectiva. Y servirá además para que las diputadas o los diputados que presenten puntos de acuerdo entiendan en su exacta dimensión la responsabilidad que implicaría en adelante la aprobación de puntos de acuerdo, que tendrían que ser exhaustivamente fundamentados y argumentados en el Congreso para ser aprobados. Desde mi punto de vista, esto elevaría sustancialmente el nivel del Congreso. Serviría para elevar el nivel del Congreso y para garantizar que nuestros debates en estos asuntos, al tener este carácter vinculatorio, sirvan de manera efectiva al equilibrio, al mayor equilibrio entre los distintos poderes que conforman el Estado. Ojalá y podamos aprobar pronto debatir y aprobar pronto esta propuesta de reforma. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.